Ojiz alzó las solapas de su abrigo y maldijo entre dientes al sentir el viento helado en el cuello. Era su primer invierno en Nueva Inglaterra y estaba empezando a comprender que no era el lugar más adecuado para alguien del sur. Pisó con sus botas las endurecidas capas de nieve que habían ido acumulándose tras las recientes tormentas. Había nevado tanto, había helado tantas veces que temía que toda aquella nieve no desapareciese por completo hasta el mes de junio. A pesar de ir vestido con pesadas prendas de lana como un auténtico norteño, cualquiera podría haberse dado cuenta de que no llevaba mucho tiempo allí. Su piel era oscura con el permanente bronceado propio de alguien acostumbrado al calor y al sol del sur. Medía 1,80 m, estatura que no destacaba especialmente en Kentucky o Virginia. Pero era mucho más alto que los delgados y compactos hombres de Nueva Inglaterra, y además miraba fijamente con sus ojos azules, lo cual parecía incomodarlos. En su tierra los extraños se saludaban al cruzarse por la calle. En el norte, parecía como si no tuvieses derecho a mirar a alguien a los ojos si no eras de su familia, viejo amigo o compartías con él algún negocio. Se preguntó por qué las personas de Massachusetts no se daban cuenta de lo extrañas que eran. No había explicación alguna para su frialdad y su rigidez, ni para aquel condenado sentido del humor del que hacían gala. Tal vez era cosa del clima. Sus pensamientos le hicieron sonreír. Una cálida y brillante sonrisa que, tiempo atrás, había cautivado a las mujeres del condado de Enrico. Y apretó la mano, cubierta con un guante, alrededor del mango del hacha mientras iba en busca de leña. Solía agotar con rapidez la madera y el carbón en su empeño por mantener caldeada la pequeña casa que había comprado la primavera anterior. Hacía tanto frío fuera que le resultaba difícil silbar, pero aún así se entretuvo interpretando una aceptable versión de All Quiet Along the Potomac Tonight, una de las melodías más populares durante la guerra. La había compuesto un norteño, pero una buena canción era una buena canción fuera quien fuese su autor. Sus pasos se ralentizaron y su silbido se esfumó cuando le pareció escuchar un tenue ruido proveniente del río. Vivía poco más arriba de la orilla, así que el tranquilo sonido llegó hasta él como flotando, traído por la brisa, dispersándolo entre los árboles y haciendo que resultase difícil escucharlo con claridad. Pero casi podía asegurar que se trataba de la voz de una mujer. No podía morir, no de ese modo, en ese lugar. Haber atravesado el río helado por ese punto en lugar de caminar los 300 metros que faltaban hasta el puente había sido una completa estupidez, pero ella no merecía algo así. De hecho, nadie lo Lisa Clay Pasamor, ven a mi 4 merecía. Tras el sobresalto inicial de verse atravesar la superficie y caer al agua, Lucy había luchado violentamente con los pedazos de hielo que flotaban a su alrededor, incapaz de encontrar un asidero hasta que sus manos dieron con uno de los extremos del hueco que se había abierto. En esos escasos 5 segundos, el agua había calado sus ropas y el frío le llegaba ya a los huesos. Todo había sucedido con gran rapidez, en un abrir y cerrar de ojos. El aire le salía de lo más profundo de sus pulmones mientras se esforzaba por salir del agua, pero sus manoplas de cachemira resbalaban sobre el hielo una y otra vez. Cada vez que fallaba en uno de sus intentos, se hundía hasta la barbilla. «Que alguien me ayude. Socorro». Le falló la voz al mirar hacia el paisaje nevado que se extendía más allá de la orilla, puntuado por las nubéculas de humo que salían de las chimeneas de las casas cercanas. Gritar no iba a servirle de mucho, y además le hacía perder fuerzas, pero siguió haciéndolo, intercalando palabras y sollozos. «Estoy en el agua. Que alguien me ayude. Alguien la oiría. Alguien la ayudaría». Algo así no podía sucederle a ella. Lucy Caldwell había estado segura y a salvo toda su vida. En un arrebato de pánico, logró quitarse las manoplas y aferrarse con fiereza al hielo, tosiendo después de tragarse una bocanada de agua. Su ropa y sus enaguas mojadas tiraban de ella como un peso muerto, y durante unos terroríficos segundos se hundió por completo. Rodeada de una heladora oscuridad, luchó contra el peso que intentaba llevarla hasta el fondo. Necesitaba salir a la superficie, tomar aire, y de algún modo logró hacerlo.
Llorando desconsoladamente, alcanzó el borde del hielo y apoyó la mejilla en él. Ya no le quedaban muchas fuerzas, pero no iba a rendirse. Lucy cerró los ojos y clavó las puntas de sus dedos desnudos en la superficie helada. Nadie sabía que ella estaba allí. Su padre creía que seguía en Connecticut con la tía Elizabeth y el tío Josiah. Y no le había enviado mensaje alguno a Daniel para comunicarle que regresaría antes de lo previsto. Porque habían discutido. Porque le había obligado a discutir. Lo siento, pensó. Ya no notaba las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Siempre consigo que discutas conmigo. Daniel. Poco a poco, el agua pasó de estar fría a quemarle y ella flotaba inmóvil. El miedo pasó a ser puro atontamiento. Tuvo la impresión de que el río le hablaba y que su silenciosa voz, insistente, susurrante, penetraba en su mente. Una chica se había ahogado en ese mismo lugar años atrás. ¿Acaso se la había llevado el río con tanta sencillez, con tanta amabilidad como estaba haciendo con ella? También a esa chica le pareció que todo era un sueño. Deja que todo desaparezca, le dijo la oscuridad. La luz del sol, la primavera, Daniel. El amor. Todo era un sueño. Nada existía. De repente, una de sus muñecas se torció de un modo cruel con la suficiente fuerza para que Lucy notase cómo el dolor atravesaba el entumecimiento causado por el frío. Se movió y abrió mucho los ojos. Por entre los mechones de su pelo lisa Clay Pasamor, Benami 5 húmedo, vio a un hombre tumbado sobre el vientre cerca de ella. Sus ojos, de un azul sobrenatural, sobresalían de la pálida máscara que era su rostro. Sintió que la agarraba con fuerza y que empezaba a tirar de ella para sacarla del agua. Los labios de Lucy intentaron componer una palabra, pero el único sonido que salió de ellos fue un leve jadeo. Al parecer, él le dijo algo, pero le resultó imposible escuchar sus palabras. Sintió cómo tiraba de sus brazos y entonces todo se hizo oscuro. La llevaba en brazos por entre los árboles. Su cabeza descansaba sobre un hombro cubierto de lana. Tenía la frente apoyada en el hueco del cuello del hombre. Sus piernas se balanceaban suavemente, golpeando contra el costado de aquel extraño. La llevaba a cuestas sobre la nieve con el paso tranquilo, seguro y rítmico de un caballo trotón. Al apreciar que había recobrado la consciencia, él le habló en voz baja con un marcado acento sureño. Había salido a buscar leña cuando la oí gritar. No sé qué estaría haciendo ahí, cariño, pero debería haberlo pensado 2 veces antes de poner los pies sobre ese río. No vio que no estaba totalmente helado. Abrir la boca era como intentar separar 2 piezas de hierro oxidado. Lucy quiso decir algo y escuchó salir de su boca un curioso sonido vibrante. Tenía demasiado frío para hablar, demasiado frío para pensar siquiera. No se preocupe, se recuperará, dijo él en tono amable. Debido a su dolor y conmoción, la voz de aquel hombre le sonó tremendamente insensible. Su pesada y fría ropa le colgaba del cuerpo, lo cual provocaba que le doliesen las extremidades. A lo largo de su vida, habían puesto remedio a todos sus cortes, arañazos o golpes con rapidez y compasión. Jamás había sentido un dolor como el que ahora sentía, un dolor que la consumía, la envolvía por completo de un modo despiadado. Eso era sufrir, y descubrió entonces que ella no podía soportarlo. Empezó a llorar débilmente y, maldiciendo entre dientes, Heath la alzó un poco más en sus brazos para acomodar mejor la cabeza de la chica en su hombro. Sus labios le quedaban a la altura de su oreja, por lo que le dijo en un susurro. ¡Qué orejita tan fría! Escúcheme, cariño. Esto pasará pronto, y se encontrará mucho mejor. La voy a llevar a una habitación con un cálido fuego. Casi hemos llegado. No llore. Aguante un minuto más, y veremos qué podemos hacer para que entre en calor. Le hablaba como si fuese una niña pequeña, y aunque sonaba escandalosamente condescendiente, se sintió reconfortada. A pesar de haberle dicho que casi habían llegado, le dio la impresión de que pasaban horas antes de llegar a la pequeña y bien iluminada casa. Lucy estaba a punto de dejarse llevar por el pánico, pues se dio cuenta de que no sentía nada de cuello para abajo. El miedo atenazó su mente. Estaba paralizada. Había perdido algún dedo de las manos o de los pies.
El terror la obligó a permanecer callada mientras aquel extraño la metía dentro de la casa. Tras cerrar la puerta y sacudirse los restos de nieve, la dejó con cuidado sobre el sofá. No pareció importarle que su pelo y sus ropas empapadas Lisa Clay Passamore, Ben a 6 mojasen los muebles. El vivo fuego de la chimenea iluminaba la estancia. Lucy podía verlo, pero no sentía su calor. Se escuchaba el castañetear de sus dientes acompañando el animado crujir de las llamas. Entrará en calor en un minuto, dijo Heath al tiempo que alimentaba el fuego con algunos troncos más. No lo sé, creo. Logró decir entre espasmos. Él sonrió ligeramente y cogió un puñado de mantas que había dejado sobre un sillón. Sí que entrará en calor. Va a sentir tanto calor que dentro de bien poco pedirá un abanico y un vaso de té helado. No siento nada. Se le llenaron los ojos de lágrimas y él se arrodilló junto al sofá y le apartó un húmedo mechón de pelo de la cara. No llore, señorita Lucinda Caldwell. Ese es su nombre, ¿verdad? Ella asintió sin dejar de tiritar. La he visto trabajando en la tienda de su padre. Prosiguió desovillando las extremidades de Lucy, sacándole la bufanda de cachemira del cuello. Me llamo Heath Raine. Y deberías saber, Lucinda, que he pensado muchas veces presentarme. Las circunstancias no son las más adecuadas, pero tenemos que aprovecharnos de ellas. Le desabotonó la capa con rápida e impersonal eficiencia. A todo esto, ella no dejaba de hacer rodar los ojos y sus dientes castañeteaban incluso con más fuerza. Lucinda, parece usted un caracol, está hecha un ovillo. Tiene que echarme una mano. Deje que la tumbe de espaldas. No voy a hacerle daño. Quiero ayudarla. Facilíteme un poco las cosas, Lucy, y dese la vuelta. Sí, eso es, así. Sus dedos se movieron con rapidez hacia el cierre de su empapado vestido de paseo y lo abrió. Ella se echó hacia atrás al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Ningún hombre la había desnudado hasta ese momento. Pero alguien tenía que hacerlo y ella no estaba en disposición de desnudarse por su cuenta. Con gran esfuerzo, logró reprimir el instinto de lucha. Es una suerte que el río tenga esa pequeña corriente, indicó Heath en tono práctico. De no ser así, estas enaguas y todos estos volantes la habrían hundido en un periquete. Lucy cerró los ojos sin ser consciente de que las lágrimas le resbalaban por las sienes hasta que él se las enjugó con el extremo de una manta. Con gran habilidad, le quitó el moderno polisón, el miriñaque plegable y las enaguas. Al hacerlo, algunos botones saltaron y Heath maldijo entre dientes al verlos rodar por el suelo. Los lazos de su corsé estaban empapados y era imposible desatarlos. Sacó, con una mueca de desagrado, un cuchillo curvo de un bolsillo de su chaleco y cortó los nudos. Las ballenas se destensaron y el corsé se abrió, provocando que Lucy ahogase un gritito al notar cómo el cuchillo se deslizaba sobre sus costillas. Heath se detuvo un segundo antes de introducir los dedos por debajo de los tirantes de su chorreante camisola. Lisa Clay Passamore, Ben a 7. Lucy tensó su cuerpo incluso un poco más, lo que parecía